Mis padres me dejaron plantado en mi graduación. Qué exagerado, solo es un cartón con letras, seguirás siendo el mismo inútil de siempre, así que cancelé sus pagos y dije, ¿quién es el inútil ahora? Mi nombre es Michael, y desde que tengo memoria, he vivido bajo la sombra de alguien que no era yo. No es que mis padres, Ramiro y Claudia, fueran malas personas, o al menos no lo diría tan directo. Pero siempre tuvieron una forma especial de hacerme sentir que no era suficiente. Ese alguien que siempre estaba por encima de mí era Alfredo, mi primo. Sí, mi primo, no mi hermano, no un vecino, no un amigo. Mi primo, el hijo de la hermana de mi mamá, que para mis padres era como el sol en un día nublado, mientras que yo era solo una nube que estorbaba. Alfredo y yo tenemos la misma edad, nacimos con apenas unos meses de diferencia. Desde pequeños, mis padres no perdían oportunidad de compararnos. Si Alfredo sacaba un 8 en un examen, mi 9 no valía nada porque él lo hizo sin esfuerzo, no como tú que te la pasas estudiando. Si Alfredo metía un gol en un partido de fútbol del barrio, mi gol en el mismo partido era pura suerte. Si Alfredo sonreía, era carismático, si yo sonreía, era payaso. No importaba lo que hiciera, siempre había una razón para que Alfredo fuera el héroe y yo, el error. A medida que crecíamos, las comparaciones se volvieron más crueles. Alfredo no solo era el favorito, era el hijo que ellos hubieran querido tener. Mamá siempre decía que Alfredo era un líder nato, que iba a llegar lejos, que tenía un brillo especial. Papá lo miraba con una admiración que nunca me dedicó a mí. Una vez, cuando teníamos 15 años, Alfredo ganó un concurso de matemáticas en la escuela. Mis padres organizaron una cena para celebrarlo, invitaron a toda la familia, compraron un pastel y hasta le dieron un reloj nuevo como regalo. Ese mismo mes, yo gané un concurso de escritura en la ciudad. ¿Sabes qué recibí? Qué bueno, Michael, pero no te creas tanto, que escribir no te va a dar de comer. Nunca olvidaré cómo se rieron cuando lo dije, como si mi logro fuera una broma. Pero lo peor vino cuando empezamos a hablar de la universidad. Mis padres siempre decían que la educación era importante, pero al parecer, solo para Alfredo. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer después de la secundaria, ellos se sentaron con él, lo ayudaron a elegir una carrera, le pagaron los exámenes de admisión y hasta lo llevaron a recorrer universidades. A mí, en cambio, me dejaron solo. Una noche, cuando les dije que quería estudiar ingeniería, papá se rió y dijo, Michael, no seas iluso, eso es para gente como Alfredo, que tiene cabeza para cosas grandes. Tú mejor busca un trabajo y déjate de sueños. Mamá asintió, como siempre, y agregó, además, ya estamos pagándole la universidad a Alfredo. No nos alcanza para los dos, y él lo merece más. Ese día fue como si me clavaran un cuchillo. No solo me estaban diciendo que no creían en mí, sino que estaban eligiendo a alguien más, alguien que ni siquiera era su hijo, por encima de mí. Pero no me rendí. Si ellos no iban a apoyarme, lo haría yo solo. A los 17 años, conseguí un trabajo en una tienda de repuestos para carros. Era agotador, trabajaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero cada peso que ganaba lo guardaba como si fuera un tesoro. En las noches, estudiaba para los exámenes de admisión, solo, en mi cuarto, con un cuaderno viejo y un lápiz que apenas escribía. Nadie me ayudó, nadie me preguntó cómo iba. Pero lo logré. Entré a la universidad, a la carrera de ingeniería que quería, y pagué cada semestre con lo que ahorraba. Mientras tanto, Alfredo vivía como rey. Mis padres no solo le pagaron la universidad, sino que le dieron dinero para sus gastos, le compraron ropa, un celular nuevo y hasta le organizaron una fiesta cuando entró a la carrera de administración. Cuando se graduó, hicieron un escándalo. Alquilaron un salón, invitaron a medio mundo, contrataron un grupo musical y hasta pusieron una pancarta que decía, «Felicidades, Alfredo, el orgullo de la familia». Yo estaba ahí, en un rincón, sirviendo refrescos porque mamá me pidió que la ayudara. Nadie me preguntó cómo iba en la universidad, nadie me felicitó por mis notas, que eran mejores que las de Alfredo. Ese día, mientras todos aplaudían a mi primo, me prometí a mí mismo que algún día les demostraría que estaban equivocados. El tiempo pasó, y las cosas cambiaron, pero no para mis padres. Yo seguía trabajando y estudiando, sacando notas altas y consiguiendo ascensos en el trabajo. Empecé como ayudante en la tienda,
pero con el tiempo me convertí en supervisor, y luego en gerente de una sucursal. Mi sueldo creció, y aunque vivía cansado, me sentía orgulloso. Mientras tanto, mis padres cayeron en una crisis financiera. Papá hizo una mala inversión, mamá perdió un contrato grande en su trabajo, y de repente, no tenían cómo pagar las cuentas. ¿Y quién terminó sosteniendo la casa? Yo. Empecé a pagar la luz, el agua, el internet, la comida, todo. Ellos no me lo agradecieron, claro. Para ellos, era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que habían hecho por mí. ¿Qué habían hecho? No podía recordarlo. Alfredo, por su parte, seguía siendo el rey de la casa. Venía casi todos los fines de semana, y mis padres lo recibían como si fuera un dios. Sacaban cervezas, ponían música, hacían asados. Yo, en cambio, era el que pagaba la carne, las cervezas, todo. Pero nunca me invitaban a sentarme con ellos. Michael, ve a traer más hielo, Michael, limpia la mesa, Michael, no hagas ruido que estamos hablando. Siempre era lo mismo. Alfredo y sus amigos se reían, mis padres se emborrachaban, y yo era el que mantenía todo en pie, invisible. Aún así, no me rendí. Seguía enfocado en mis metas. Sabía que mi graduación estaba cerca, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Pensé que, tal vez, cuando me vieran con mi diploma, con mi toga, con mi nombre en la lista de honor, por fin estarían orgullosos de mí. Soñaba con que me mirarían como miraban a Alfredo, con esa admiración que nunca me dieron. Les di la invitación a mi graduación con una sonrisa, aunque por dentro temblaba de nervios. Mamá la tomó, la miró de reojo y dijo, «Ah, sí, está bien, ahí estaremos». Papá solo asintió, sin levantar la vista del celular. No hubo felicitaciones, no hubo abrazos. Pero yo quería creer que estarían ahí, que por fin sería mi momento. El día de mi graduación empezó con un nudo en el estómago. No era solo nervios por la ceremonia, aunque claro que los tenía. Era más bien una mezcla de emoción, esperanza y miedo. Había trabajado tanto para llegar a ese momento. Años de madrugar, de trabajar turnos largos en la tienda, de estudiar hasta las 3 de la mañana con los ojos ardiendo. Todo para estar ahí, en un auditorio lleno de gente, con una toga que me quedaba un poco grande porque la había alquilado a última hora. Pero no me importaba. Ese día, 15 de junio, iba a ser mío. Por primera vez en mi vida, sentía que podía ser el centro de atención, que mis padres, Ramiro y Claudia, por fin me mirarían con orgullo. O eso quería creer. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio, algo raro porque mamá y papá solían levantarse haciendo ruido, poniendo música o discutiendo por cualquier cosa. Me puse el traje que había alquilado, un saco azul oscuro que me hacía sentir importante, aunque el cuello de la camisa me apretaba un poco. Me miré al espejo y, por un segundo, no reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Era yo, Michael, pero parecía alguien más. Alguien que había logrado algo grande, alguien que valía la pena. Me sonreí, nervioso, y me dije en voz baja, hoy es tu día, Michael. Lo lograste. Antes de salir, pasé por la cocina. Mamá estaba tomando café, mirando su celular. Papá no estaba, probablemente todavía dormido. Le dije, mamá, la ceremonia es a las 11. No se olviden, ¿sí? Los quiero ahí. Ella levantó la vista, apenas, y asintió con un sí, sí, ya sabemos. No hubo emoción en su voz, no hubo un estamos orgullosos ni un abrazo. Pero no quise darle importancia. Me convencí de que estarían ahí, que tal vez no eran buenos para demostrarlo, pero que en el fondo les importaba. Agarré mi mochila, con la toga doblada adentro, y salí rumbo al auditorio. Llegué temprano, como siempre. El auditorio de la universidad estaba lleno de vida. Había globos, pancartas con nombres, familias enteras tomando fotos. Los compañeros de mi carrera estaban nerviosos, pero felices, corriendo de un lado a otro, ajustándose las togas, practicando sonrisas para las fotos. Yo me quedé en una esquina, revisando mi celular cada 5 minutos, esperando un mensaje de mis papás diciendo que ya venían. Nada. Les escribí un mensaje, ya estoy en el auditorio, ¿dónde están?
No hubo respuesta. Llamé a mamá, pero el teléfono sonaba y sonaba hasta que caía en el buzón. Llamé a papá, lo mismo. Empecé a sentir un peso en el pecho, como si algo no estuviera bien, pero me repetí que no pasaba nada, que seguro estaban en camino. La ceremonia empezó a las 11 en punto. Nos hicieron formar filas, nos dieron instrucciones, y poco a poco, el auditorio se llenó de familiares que aplaudían y gritaban nombres. Yo miraba hacia las gradas, buscando a mis papás. Había tantas caras, tantas sonrisas, pero ninguna era la de ellos. Me dije que tal vez estaban en el fondo, o que habían llegado tarde y no los veía. La esperanza es una cosa terca, ¿sabes? Aunque todo te diga que no va a pasar, te agarras de ella como si fuera lo único que tienes. Cuando llegó el momento de pasar al escenario, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. El rector llamó mi nombre, Michael Andrés Torres, con honores. Sentí un nudo en la garganta. Con honores. Había sacado una de las mejores notas de mi promoción, había trabajado como loco para eso. Subí al escenario, recibí mi diploma, y cuando miré al público, esperando ver a mis papás aplaudiendo, solo vi un mar de desconocidos. Algunas personas aplaudieron, pero no había nadie gritando mi nombre, nadie tomando fotos, nadie con una pancarta que dijera «Felicidades, Michael». Bajé del escenario con el diploma en la mano, y aunque debería haber sido el momento más feliz de mi vida, me sentía vacío. ¿Solo? Después de la ceremonia, mis compañeros se abrazaban con sus familias. Vi a mi amigo Carlos con su mamá llorando de orgullo, a Laura con sus hermanos tomándole 1000 fotos, a Esteban con su papá dándole palmadas en la espalda. Yo me quedé sentado en una silla, mirando el diploma, esperando todavía, como idiota, que mis papás aparecieran. Les volví a llamar. Nada. Les escribí de nuevo. Nada. Pasó una hora, y luego otra. El auditorio se fue vaciando, y yo seguía ahí, con mi toga arrugada, sintiendo que el mundo se me venía encima. Al final, me quité la toga, la guardé en la mochila y tomé un bus a casa. No sabía qué esperar, pero en el fondo, todavía quería creer que había una explicación. Cuando llegué a mi calle, escuché música a todo volumen. Venía de mi casa. Pensé que tal vez mis papás habían organizado algo para mí, una sorpresa, como la fiesta que le hicieron a Alfredo cuando se graduó. Mi corazón dio un salto. Tal vez no vinieron porque estaban preparando algo grande, pensé. Bajé del bus casi corriendo, con el diploma en la mano, imaginándome una mesa llena de comida, globos, mis papás esperándome con una sonrisa. Pero cuando abrí la puerta, la realidad me golpeó como un puñetazo. La sala estaba llena de gente. Había música, risas, botellas de cerveza por todos lados. Reconocí a los vecinos, a los amigos de Alfredo, a su novia, Sofía, bailando en un rincón. Y ahí, en el centro de todo, estaban mis papás, Ramiro y Claudia, con vasos en la mano, riendo a carcajadas con Alfredo. Mi primo estaba sentado en el sofá, como si fuera el dueño de la casa, contando alguna historia mientras todos lo miraban como si fuera una estrella. Nadie notó que yo había entrado. Nadie. Dejé caer mi mochila al suelo, y el ruido hizo que algunas cabezas se giraran. Mamá me vio, pero no dejó de bailar. Papá ni siquiera levantó la vista. Alfredo me miró de reojo y siguió hablando. Sentí que la sangre me hervía. Caminé hasta el centro de la sala, con el diploma en la mano, y apagué la música. El silencio cayó como una bomba. Todos me miraron, confundidos. ¿Qué pasa, Michael? ¿Por qué apagas la música?, dijo papá, con ese tono molesto que siempre usaba conmigo. ¿Dónde estaban?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Los esperé toda la mañana. Era mi graduación. Les di la invitación, les dije la hora, los llamé 1000 veces. ¿Dónde estaban? Mamá se rió, como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Tu graduación? Ay, Michael, qué exagerado eres. Estábamos ocupados, ¿no ves?, señaló a Alfredo, que estaba sonriendo como si nada. Estamos celebrando algo importante. Alfredo se va a casar con Sofía. Eso sí es algo grande. Algo grande, repetí, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta.
Levanté el diploma, lo puse frente a ellos. Me gradué hoy. Con honores. Trabajé años para esto, pagué todo yo solo, y ustedes ni siquiera aparecieron. ¿Esto no es importante? Papá soltó una carcajada, y varios de los invitados lo imitaron. Michael, por favor, qué dramático. Es solo un cartón con letras. ¿Crees que eso te hace alguien? Seguirás siendo el mismo inútil de siempre. Esas palabras se sintieron como un cuchillo. No solo porque las dijo, sino porque todos en la sala se rieron. Alfredo, Sofía, los vecinos, los amigos. Todos. Mamá no dijo nada, solo siguió bailando, como si no estuviera pasando nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todos esos años tratando de demostrarles que valía algo, que era más que el inútil que siempre decían, se desvanecieron en un segundo. Inútil, dije, con la voz temblando de rabia. Yo soy el que paga esta casa. La luz, el agua, la comida, todo. ¿Y ustedes celebran a Alfredo, que no ha pagado ni un peso? ¿Por qué? ¿Porque se va a casar? ¿Porque siempre ha sido el favorito? Soy su hijo, no él. Baja la voz, Michael, gritó papá, poniéndose de pie. No te pongas a hacer show. Alfredo siempre ha sido mejor que tú, y lo sabes. Él tiene futuro, él tiene carisma, él es alguien. Tú solo eres, tú. Mamá asintió, cruzándose de brazos. Michael, no hagas un drama de esto. Siempre estás buscando atención. Si no fuimos a tu graduación, es porque teníamos cosas más importantes que hacer. Punto. Miré a Alfredo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que reconociera que yo también merecía algo. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, primo, relájate. Es solo una graduación. No es para tanto. Y todos volvieron a reír. No sé cómo no exploté en ese momento. Sentí que algo dentro de mí se rompió, pero no era tristeza, era rabia. Una rabia fría, clara, que me hizo ver todo con una claridad que nunca había tenido. Tomé mi diploma, mi mochila, y me fui a mi habitación sin decir una palabra más. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. La música volvió a sonar antes de que cerrara la puerta. Esa noche, sentado en mi cuarto, con el diploma en la mesa, tomé una decisión. No iba a seguir viviendo así. No iba a seguir siendo el que paga las cuentas mientras ellos celebran a otro. No iba a seguir mendigando su aprobación. Abrí mi laptop y empecé a buscar departamentos. Encontré uno pequeño, pero decente, a unas pocas horas de la ciudad. No lo pensé dos veces. Llamé al dueño, hice los arreglos, y al día siguiente, mientras mis papás dormían la resaca de la fiesta, empaqué mis cosas. No eran muchas, ropa, algunos libros, mi laptop, el diploma. Todo lo que era mío cabía en 2 maletas. Cuando salí de la casa, no dejé ninguna nota. No dije adiós. Solo cerré la puerta y me fui, con un peso en el pecho, pero también con una sensación nueva, libertad. El departamento que alquilé no era gran cosa. Un espacio pequeño, con paredes blancas que olían a pintura fresca, una cocina diminuta y una ventana que daba a un callejón donde los gatos se peleaban por las noches. Pero cuando puse mis maletas en el suelo y cerré la puerta detrás de mí, sentí algo que no había sentido en años, tranquilidad. Por primera vez, estaba en un lugar que era mío, donde no había nadie comparándome con Alfredo, nadie diciéndome que era un inútil, nadie esperando que pagara sus cuentas mientras me ignoraban. Ese día, sentado en un colchón viejo que el dueño del departamento había dejado, con mi diploma apoyado contra la pared, me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir menos. Pero no todo fue tan fácil. Aunque me había ido de la casa, una parte de mí todavía sentía un nudo en el estómago cuando pensaba en Ramiro y Claudia. No por amor, o al menos no como antes. Era más bien una mezcla de rabia y tristeza. Había pasado años tratando de hacerlos sentir orgullosos, esperando que algún día me miraran como miraban a Alfredo. Y aunque ya no quería su aprobación, sus palabras en la fiesta de mi graduación seguían dando vueltas en mi cabeza, es solo un cartón con letras. Seguirás siendo el mismo inútil de siempre. Cada vez que las recordaba, sentía una punzada en el pecho, pero también una chispa de determinación.
Iba a demostrarles que estaban equivocados, no porque lo necesitara, sino porque lo merecía. Al siguiente día en el departamento, mientras organizaba mis cosas, revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaba la lista de pagos automáticos que había configurado hace meses para la casa de mis papás, la luz, el agua, el internet, el mercado mensual que les llegaba a domicilio. Todo salía de mi cuenta, cada peso, cada centavo. Ellos nunca me lo agradecieron, nunca reconocieron que yo era el que mantenía la casa a flote mientras ellos gastaban lo poco que tenían en fiestas para Alfredo. Miré la pantalla de mi celular, con el dedo sobre la opción de cancelar los pagos, y por un segundo dudé. ¿Y si me equivocaba? Y sí, en el fondo, ellos sí me querían, pero no sabían cómo demostrarlo. Pero entonces recordé el auditorio vacío, las risas en la fiesta, las palabras de mi papá. No, no me equivocaba. Ellos habían elegido. Con un clic, cancelé el primer pago. Luego el segundo. Uno por uno, desactivé cada cuenta automática. Luz, agua, internet, mercado. Todo. Cuando terminé, sentí una mezcla de alivio y nervios. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta. Y no tuve que esperar mucho. 15 días después, mi celular empezó a sonar mientras estaba en una reunión en el trabajo. Era el número de mi papá. No contesté. Volvió a sonar, una y otra vez. Luego empezó a llegar una avalancha de mensajes. Primero de papá: Michael, ¿qué pasa con la luz? Se cortó todo, arregla esto ya. Luego de mamá: Michael, esto no es un juego, ¿por qué no hay internet? Necesitamos que lo soluciones. No respondí. Apagué el celular y seguí con mi día. Pero esa noche, cuando llegué al departamento, lo encendí y vi que tenía 15 llamadas perdidas y un montón de mensajes, cada uno más enojado que el anterior. El último era de papá: te esperamos en la casa mañana. Esto no se queda así. No fui. En cambio, al día siguiente, mientras tomaba un café en mi nueva cocina, el teléfono volvió a sonar. Era mamá. Esta vez, contesté. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. ¿Michael? ¿Por qué no has venido? La casa está un desastre. No hay luz, no hay agua, no llegó el mercado. ¿Qué te pasa? Su voz estaba llena de indignación, como si yo fuera el que les debía algo. Cancelé los pagos, dije, tranquilo, aunque por dentro sentía la rabia subiendo. Ya no voy a pagar nada. La luz, el agua, el internet, el mercado. Todo. Busquen cómo arreglárselas. ¿Cómo que cancelaste los pagos?, gritó mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos pagas así? Eres un desagradecido. Todo lo que han hecho por mí, repetí, sintiendo que la risa se me escapaba, pero no era una risa de alegría, era de incredulidad. ¿Qué han hecho por mí, mamá? ¿Ignorarme toda la vida? ¿Compararme con Alfredo? ¿No ir a mi graduación porque estaban ocupados celebrando que se va a casar? ¿Llamarme inútil delante de todos? Yo pagué esta casa durante meses. Yo los mantuve. ¿Y ustedes qué hicieron? Reírse de mí. No seas exagerado, intervino papá, porque claro, estaba en altavoz. Siempre estás con tus dramas. Nosotros te dimos un techo, comida, todo. Y ahora, ¿por qué no fuimos a tu dichosa graduación? ¿Te pones así? Crece, Michael. Crecer, dije, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Crecí solo. Pagué mi universidad solo. Me gradué con honores solo. Mantuve su casa solo. Y ustedes nunca me dieron nada más que desprecio. ¿Un techo? Ese techo lo pagué yo. ¿Comida? La pagué yo. ¿Y saben qué? Ya no voy a hacerlo más. Busquen a Alfredo, su favorito, a ver si él los salva ahora. Colgué antes de que pudieran responder. Apagué el teléfono y lo tiré sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire era más ligero. Los días siguientes fueron un remolino de emociones. Por un lado, estaba la rabia, la tristeza de saber que mis padres nunca me quisieron como merecía. Por otro,
estaba la libertad. No más cuentas que pagar, no más fiestas de Alfredo en mi casa, no más comparaciones. Era libre, pero la libertad tiene un precio, y el mío fue cortar el último lazo con mi familia. Unas semanas después, me enteré de lo que pasó con mis papás. Al parecer, después de que cancelé los pagos, intentaron pedirle ayuda a Alfredo. Le rogaron que los ayudara con las cuentas, que les prestara dinero, que los dejara quedarse en su apartamento mientras arreglaban las cosas. ¿Y saben qué les dijo? No voy a mantener a gente inútil. Sí, usó la misma palabra que ellos usaron conmigo. Se negó a ayudarlos, diciendo que él tenía su propia vida, su boda que planear, sus propios gastos. Los dejó solos, después de todo lo que le dieron, la universidad, las fiestas, el amor que nunca me dieron a mí. Cuando me enteré, no sentí lástima. Sentí justicia. Ellos eligieron al equivocado. Apostaron todo por Alfredo, y él los abandonó en el momento en que más lo necesitaban. Mientras tanto, yo, el inútil, estaba construyendo mi vida. Seguí trabajando, conseguí un ascenso más, empecé a tomar clases de inglés para prepararme para un posgrado. Alquilé un departamento más grande, con una ventana que daba a un parque, no a un callejón. Empecé a salir con amigos del trabajo, a reír de verdad, a vivir sin el peso de las expectativas de nadie. Mis papás, por su parte, tuvieron que volver a trabajar. Papá consiguió un empleo de vigilante nocturno, mamá empezó a vender productos por catálogo. No sé si aprendieron la lección, no sé si alguna vez pensaron en mí y se arrepintieron. No me importa. No los busqué, no los llamé. Rompí el lazo, y aunque a veces duele, sé que fue lo mejor. Hoy, cuando miro mi diploma colgado en la pared de mi nuevo departamento, no pienso en ellos. Pienso en mí, en el Michael que trabajó, que lloró, que se levantó solo. Pienso en el hombre que soy ahora, libre, sin sombras, sin comparaciones. Y sonrío. Porque al final, no solo me gradué de la universidad. Me gradué de ellos. Suscríbete para más historias diarias.